Bienvenidos a Conversando en Blanco y Negro. Hoy estamos conversando con Enrique Gómez y Carlos Puertas, líderes colombianos, hoy en día en su proyecto político hacia la presidencia y vicepresidencia de la República. Bienvenidos a Conversando en Blanco y Negro, doctor Enrique y Carlos. ¿Cómo me les va? Pues no, bien, muy contentos y gracias por esta oportunidad de exponer nuestras ideas y programas pues de cara al debate presidencial. Muchas gracias. Bueno, este es un conversatorio acá y primero que todo vamos a la parte personal, que los colombianos no conocemos mucho, y a mí me llama mucho la atención, doctor Enrique, la parte docente, esa parte de su carrera profesional de docente, y que hoy en día me llama la atención porque hoy en día esa juventud es la rebelde, es la que tiene unos derechos, es la que está luchando una cantidad de cosas y indirectamente, querámoslo o no, ha definido algunas situaciones políticas como en Chile y Perú. Esa parte docente, ¿en qué momento esta juventud, no digamos que perdió el rumbo, sino que exigió derechos pero sin deberes? Los principios y valores como quedaron a un lado. Usted es padre, Carlos es padre también. Entonces esa parte usted la puede analizar para nosotros de una manera más tangible, digámoslo así, porque ha estado con ellos en las universidades. Todas las sociedades que hacen tránsito del tercermundismo a niveles mejorados, digamos, de necesidades básicas insatisfechas y de oportunidades, se abre siempre el universo a una propensión al populismo. Quien de una generación a otra, que es el caso de nuestras grandes ciudades, ha pasado de universos donde el padre no tuvo acceso al ciclo medio completo, posiblemente creció con necesidades básicas insatisfechas, con dificultades de transporte, incluso es migrante de primera generación, venía del campo a la ciudad, como sucedió en una medida muy importante en nuestro país en la década de los 70, pues un conjunto de políticas exitosas. En el caso de nuestro país, transformó rápidamente a partir de la década de los 90, llenando, digamos, el perímetro urbano de personas que tenían necesidades básicas insatisfechas, tenían más o menos transporte regular, seguridad y calle en sus barrios. En los 90 el gran indicador era el teléfono, la línea de ETV, por decir algo, en Bogotá. Hizo ese tránsito y ya sus hijos tuvieron acceso a escolaridad completa en un entorno urbano, ciclo básico y ciclo medio de buena o mediana regular calidad, pero tuvieron su formación completa. Y estos padres trabajadores, conscientes de la importancia de la educación, le dan el tránsito a sus hijos hacia un formato universitario, técnico, profesional, con cualquier tipo de educación superior. Y ahí se produce esa transición rápida hacia el bienestar, hacia el desarrollo económico, y la tercera generación de ese migrante ya vive en un mundo enteramente distinto. Ya no hay el recuerdo de las carencias. Es un joven que tiene movilidad dentro de la ciudad, es un joven que tiene mejores infraestructuras, es un joven que va a tener garantía de que va a cumplir el ciclo básico y medio en un colegio ya consolidado, y opciones de acceso casi que garantizadas a través del crédito o los sistemas de gratuidad a la educación superior. Y en este joven se produce esa gran transformación. Y es que él se da cuenta de que él no está exento, como su padre o su abuelo, de trabajar y joderse para salir adelante. Y es el mito del padre ausente. El papá llega a un punto donde le dice: mira, tienes que movilizarte adelante en tu vida, independizarte, el que se casa quiere. Y es un joven que encuentra otro universo, que es que a través de cierta manipulación de los indicadores sociales o a través de cierto asistencialismo sistemático del Estado, hay otras formas que no necesariamente implican acoger esa ética de la superación individual y personal y el trabajo a largo plazo y el proceso constructivo que su abuelo y su padre vienen. Y ahí viene la gran frustración. Es que yo quiero el nivel y el desarrollo y la autonomía económica de mi abuelo o de mi padre, que llevan 30, 40, 50 años laborando diariamente con persistencia, buscando sus sueños, y él lo quiere todo a los 23, a los 24, quiero salir de la universidad y quiero todo, quiero mega ingreso, quiero posibilidades de viajar, quiero gastar, y son juventudes con las que yo estaba 8 años, estuve en el ciclo docente
muy inmediatistas, consumistas, egoístas, no se organizan familiarmente, no les interesa ingreso y consumo. Y en esa gran ecuación, políticos irresponsables, como los que nos dirigen en este país, han venido generando una ética asistencialista, que yo la llamo facilismo asistencialista, que es cuando no, como Estado, como dirigentes, no somos capaces de crear empleo de calidad, mejorar la competitividad relativa de nuestro sistema productivo, brindar seguridad física, jurídica, para que amplíe el país las inversiones, generar cohesión social y armonía, entonces no logro generar el entorno productivo necesario para que el joven de 14 a 28 años acceda rápidamente a empleo de calidad que le permita ir acumulando experiencia. Le entrego dinero y voy regalando el dinero. Y ahí estamos atorados precisamente porque ese joven que ha tenido mucho más que su padre y su abuelo, que está en ese estrato medio, medio bajo, medio alto, es un joven que por definición está insatisfecho porque no quiere asumir su responsabilidad individual en la búsqueda de la felicidad. Y ese es el que es propenso, y miren los puestos de votación, es el que es propenso a la formulación populista. Los estratos más bajos de nuestra sociedad, el estrato 1, no tiene tiempo para el populismo porque está demasiado ocupado sobreviviendo. Es en ese rango de estratos 2, 3 y 4 donde cosecha pues, la simplificación, cosecha la generalización y cosechan las bobadas que no tienen filtro en la prensa y nos tiene hoy día a las puertas de una dictadura populista. ¿Y cómo podríamos recuperar el factor familia ahí? Y tú eres padre también, Carlos, y estás en esa edad de formación de los hijos. ¿Cómo recuperamos la familia? Porque hay dos puntos acá. Uno, que vemos los colombianos como tal, de la influencia política de la educación hacia los jóvenes. Y otra es que hemos perdido el concepto de familia. De acuerdo. Lo primero es hablando de las cosas por su nombre. En Colombia hemos permitido que esa agenda internacional que nos está atacando por varias partes, tienen como uno de los objetivos la familia. Nosotros hablamos de la familia como un núcleo fundamental de la sociedad, está entre los valores que tenemos como partido, la libertad, la autoridad, la justicia, el orden y el empresarismo. Y para mantenerla, Rodrigo, la familia, tenemos que atacarla desde el punto de vista de la educación. Tenemos que perder el miedo a hablarlo y no creer que esa agenda internacional que nos están vendiendo es lo que debe ser, que nos la empezamos a comer hace muchos años en Colombia y nadie reaccionó. Como lo mencionaba Enrique, la falta de liderazgo en el país, porque justo lo que requiere un país, o todos los ciudadanos, yo creo que lo que nos tiene Enrique aquí, es que no pudimos quedarnos tranquilos en nuestras otras actividades por la ausencia de liderazgo. Y los líderes de un país tienen que hacer eso, liderarlo, dirigirlo. Y este país tenemos que aprender a hablar claramente de lo que nos está afectando, de los ataques que estamos teniendo como sociedad y que la familia está siendo atacada con una agenda que viene de afuera y que tiene unas franquicias en el mundo, cuya franquicia en Colombia la tiene el Pacto Histórico. Y es un ataque que desde la misma institucionalidad ahora se financia y se promueve, porque es el mismo Estado el principal promotor de la destrucción de los valores familiares, la generación de división social, en torno a cualquier variable es buena para dividir. Y por eso creo que hay que revisar esas políticas y programas con esa agenda de género beligerante, con esa agenda que promueve el individualismo extremo a cualquier costo y el egoísmo, porque la familia es la última línea de defensa de los valores. Y una agenda como la que menciona Carlos, que ha sido apropiada por el establecimiento, lo que busca es destruir ese reducto de los valores. Y esa es en últimas la reconversión increíble, desastrosa del gran marxismo y materialismo dialéctico que desde Lenin hasta Petro ve en la familia precisamente el gran enemigo de la destrucción de los valores y quiere reemplazar esa ética individual, social, cristiana, católica en nuestro caso, con una ética estatal, una ética impuesta desde el gran hermano, impuesta en la manera orwelliana en el lenguaje, en la estigmatización de quienes pensamos diferentes y que la prensa en una forma sorprendente y mayoritaria ha acogido. Y eso explica, por ejemplo, que hoy nosotros que promovemos los valores y la cultura de la mayoría de los ciudadanos del país estamos censurados, marginados y estigmatizados en la gran prensa, precisamente cuando defendemos
el ideal de sociedad, de familia y de país de la mayoría de los ciudadanos. En la encuesta del Daniel Rodrigo, qué pena, de lo poco que hay que resaltar de lo que la gente quiere es que precisamente en la única institución que hoy por hoy están creyendo todavía es precisamente la familia. Es decir, todavía hay un carboncito que tenemos que soplar para rescatar de allí, porque es en donde todavía los colombianos encuentran refugio. Luego sigue el Estado. Lo más cercano a la familia luego es el Estado, familia y Estado. Y tienen un ataque a ambos, porque recordemos que la anarquía, que va por el lado de izquierda, donde no quieren definitivamente saber de nada, ven en el Estado aquel que no es capaz de darles todo lo que tienen que dar, como un Estado social, digamos. El Estado es atacado. Y por el otro lado, tristemente también, el anarcocapitalismo, que es el libertario. Tener cuidado con esa parte también, porque él también ve al Estado como enemigo, porque no le permite desarrollarse económicamente sin interferencia de nadie, lo cual en países como Colombia, donde si hay niveles de pobreza evidentemente que tenemos que atacar, hay que ayudar a la gente a salir adelante, el Estado es fundamental. Por lo tanto, familia y Estado tienen que ser protegidos. Pero las fuerzas que van contra el Estado superan eso, Jorge, qué pena que nos extendamos. ¿Y qué tal el narcoterrorismo? Las economías ilícitas que pueblan nuestro territorio y financian las grandes mafias y los grandes grupos terroristas. Todo eso llega a un mismo núcleo que, como bien decía Carlos, el globalismo y ese progresismo que está infundando la desestabilización social, ¿no? Partiendo de la educación, porque si anulan la educación, anulan la familia, anulan el Estado, y ese es el ajedrez que ellos están jugando ahí, que en base todo está en la teoría de Goebbels, ¿no? Goebbels lo usó y llegó al poder a Hitler con todo lo que está sucediendo ahora. Y con las fuerzas de choque, sí, que aquí ahí con está. el eufemismo de primera línea, que aquí le llaman otra cosa. Son grupos terroristas urbanos. Totales. Y pues tenemos que ver el caso de Chile, ¿no? El presidente Boric es miembro de primera línea en Chile y llegó a la presidencia por eso, por populismo o por que queramos llamarlo. E intimidación. E intimidación, correcto. Que es lo que está pasando ahora en Colombia también. Se intimida al funcionario, se intimida al periodista. Es pura la mecánica de las vías de hecho a través de cuerpos paramilitares que en este caso claramente le responden a Petro y a sus secuaces, a Bolívar y a esos otros, a ese cartel, a esos otros predicadores de violencia y división social. Yo los he visto a ustedes dentro de esta arena actual hacia la presidencia y vicepresidencia más como estadistas que como políticos. Los he visto en unas posiciones muy firmes y creo que eso viene desde que tomó la decisión de recuperar Salvación Nacional, que dijo voy a recuperar este movimiento, ese ancestro político de sangre de su abuelo, de su tío, de su mismo padre, que siendo periodista también influyó mucho en la historia de Colombia, y senador, y grandes amigos de la familia nuestra, cuando usted recupera el movimiento tiene unas palabras muy importantes, como todo estadista, pero fue lo del acuerdo fundamental, ¿sí? Ese gran discurso de Álvaro Gómez que en su época lo hizo resurgir y llevar una vocería muy importante en Colombia. Ese acuerdo fundamental tiene unos puntos. No podemos decir que el primero sea educación o que el segundo sea la economía, porque es un acuerdo fundamental. Pero hoy en día, en la situación que estamos, ese acuerdo fundamental es prioritario el factor económico. Yo creo que el acuerdo es una mecánica. Sí. Una mecánica que busca un acuerdo con el ciudadano y no con las camarillas políticas, no con los movimientos políticos, ni con aquellos operadores del régimen que tienen secuestrado precisamente la operación del Estado desde lo privado, desde lo público y desde lo ilegal. Nosotros buscamos ahí, tristemente hay que decirlo, creo, que después de 31 años de exposición de esos objetivos que traía el acuerdo en la época de Álvaro Gómez, pues muchos de esos objetivos siguen siendo urgentes y necesarios para el país. Hemos centrado toda nuestra atención en el tema de reforma integral a la justicia, porque sin justicia la sociedad se disuelve, sin justicia quedamos en manos de la criminalidad, quedamos en manos de la corrupción, sin justicia no hay seguridad jurídica, como bien lo dice Carlos, queremos ser el partido de todas las seguridades, la seguridad física de los bienes de las personas, la seguridad jurídica
las transacciones, la atracción del capital privado nacional e internacional, la seguridad alimentaria y sobre todo la seguridad ambiental también. Y pues sigue siendo ese tema de justicia formador de sociedad, y es un rol que no se está cumpliendo. Es una justicia en la cual menos del 11% de los colombianos creen. Una justicia que está definida por lo morosa, por lo venal y por la provisionalidad, que es en jueces y fiscales la gran plaga. Los concursos no se cumplen, los jueces son a su vez cuotas burocráticas de los mismos tribunales superiores de distrito judicial, y creemos que ese es el eje principal de la transformación del país. Y una sorpresa, no hay candidatos que hablen de ello, porque aquí sí podemos hablar de eso, porque Carlos y yo, nuestro partido, no tiene rabo de paja. Nosotros no tenemos miedo ni temor de comprometer este proceso ni de plantear esta necesidad, pues no le debemos a la Corte Suprema, no le debemos al fiscal. En cambio el resto de la clase política sí que debe, pero obviamente justicia no basta. El problema debe ser también el desarrollo, Carlos. Claro, el desarrollo económico lo vemos como un pilar fundamental para que haya precisamente justicia, para que haya paz, para que precisamente el colombiano pueda sacar adelante todos sus sueños. Nosotros no creemos en ese asistencialismo, que es un subsidio a la pobreza y a la pereza. Nosotros creemos, y el colombiano además nunca ha sido así. Uno recorriendo el país se da cuenta que la mayoría de los colombianos quieren salir adelante. El colombiano quiere es una oportunidad. Los jóvenes necesitan esas oportunidades. Cuando uno le pregunta a los jóvenes es, ¿usted prefiere el subsidio o prefiere que le demos una oportunidad? Pero eso no lo dudan un segundo, y el joven colombiano quiere oportunidades. ¿Y cómo se logran esas oportunidades? Primero, nosotros proponemos que definitivamente en Colombia sea un país que si tiene recursos naturales, que si tiene unos recursos de la economía extractiva, no instrumentalicemos el tema ambiental, porque es que lo están instrumentalizando para lograr que se frenen los proyectos de desarrollo. En Colombia se puede hacer minería, se puede seguir extrayendo el petróleo, y eso le da presente a los jóvenes colombianos y nos puede dar un futuro como país. Se tiene que ser obviamente ambiental y socialmente responsable, y que es la única forma de nosotros ir generando empleo como uno de los canales. Lo otro que tenemos que definir como país es qué es lo que queremos. Queremos dedicarnos también a ser un país que solamente se dedique al avistamiento de aves, al turismo, o una mezcla con economía extractiva, con industrialización, o no, porque resulta que hay proyectos de nación, de país que no se realizan, porque se atraviesa, por ejemplo, la ANLA. Entonces la ANLA dice, no, aquí no se puede hacer, y el país esperando una carretera, un tren, un puerto, unas líneas de transmisión que tienen que recorrer todo el país, y muchas veces, sobre pretexto del tema ambiental, dejamos que las bandas criminales sí sigan haciendo todas estas actividades, como la minería, la ganadería ilegal, acabando con todos los bosques y las fuentes naturales. Cultivos ilícitos, todo. Y el chantaje es el deporte nacional. Sí. Y entonces las consultas previas se han distorsionado. El sentido era bueno, el sentido era hacer el inventario de necesidades y de factores de riesgo y de factores de valor para las comunidades. Se ha transformado en permiso previo. Y hay unas mafias que recorren el país a la cacería de grandes proyectos de infraestructura, solo para generar un chantaje sistemático, frenar el desarrollo del país. Y no es solo el beneficio de estos grandes coordinadores del chantaje, es una agenda subversiva. Sí, claro. Un país que no logra el desarrollo, un país que no logra avanzar en su infraestructura básica y esencial, es un país que fracasa. Y sí, hay candidatos que les importa más ese fracaso como ruta para la conquista del poder que el bienestar de nuestra gente, y eso es imperdonable y hay que acabar. Por fuera del escenario uno diría, por parte del Estado, ¿será complicidad o negligencia? Ilícitos. Todo. Y el chantaje es el deporte nacional. Y entonces las consultas previas se han distorsionado. El sentido era bueno, el sentido era hacer el inventario de necesidades y de factores de riesgo y de factores de valor para las comunidades. Se ha transformado en permiso previo. Y hay unas mafias que recorren el país a la cacería de grandes proyectos de infraestructura, solo para generar un chantaje sistemático, frenar el desarrollo del país. Y no es solo el beneficio de estos grandes coordinadores del chantaje, es una agenda subversiva. Sí, claro. Un país que no logra el desarrollo, un país que no logra avanzar en su infraestructura básica y esencial, es un país que fracasa. Y sí, hay candidatos que les importa más ese fracaso como ruta para la conquista del poder
que el bienestar de nuestra gente, y eso es imperdonable y hay que acabar con pues eso. por fuera del escenario uno diría, por parte del Estado, ¿será complicidad o negligencia? Mire, el Estado está en una situación donde ha propiciado su propia incapacidad, su propia falta de eficacia. Y el eje de esto es la falta de justicia. ¿Por qué? Porque el funcionario público hoy día que se hace nombrar, primero se va a servir a sí mismo, no, él no va a servir a la comunidad. Y lo primero que necesita es blindaje, necesita blindaje en el vehículo, necesita blindaje en los escoltas y el peor de los blindajes, el de los abogados. Blíndame de que no me pase nada. Y la ruta fácil para que usted no le pase nada es no hacer nada. Y es siempre encontrar un temor ficticio o real, que en este caso hoy día ocupa el ancho de banda total, es la Contraloría. Es que la Contraloría no me deja, la Contraloría me va a poner presa. Y entonces tenemos una gran caterva de funcionarios públicos y sus abogados enfocados en darle la espalda a su misión y visión institucional para proteger su seguridad y su salud jurídica. Y yo lo que digo es que debe transformarse esa ética perniciosa que además está basada en la desconfianza. Sí. ¿Y por qué digo que la justicia es la base del problema? Pues porque con lo que se demora un pleito, con la inseguridad que genera la misma rama jurisdiccional, que no respeta ni las normas ni los sistemas con los cuales se opera en el Estado, pues se ha abierto ese enorme universo de inseguridad jurídica, de ambigüedad, en donde toda interpretación jurídica es posible. Y entonces, pues ya no se sabe qué creer, si creerle al juez, o creerle al funcionario, o creerle a la ley, o cómo debe operar la norma. ¿Qué veo yo constantemente en el nivel central? Indisciplina severa de los mandos medios de los ministerios que mandan a correr al ministro. El ministro hoy día es un eunuco, el presidente es otro eunuco, y van por ahí con planes y programas difusos, poco comprometidos, porque no tienen capacidad de gestión en el Congreso, no tienen visión de país, y encima de eso mandan, como digo, en una cohorte de funcionarios públicos que no tienen compromiso sino con su propia seguridad jurídica. Dentro de las propuestas de gobierno de ustedes está pues el modificar todo esto, pero también está el reducir el gasto público. Dentro de ese gasto público, pues tú estabas corriendo para Senado en la lista de Salvación Nacional, hoy en día encabezas la fórmula vicepresidencial, pero lo que más vemos de fuera es ese gasto en el exceso de curules, en esos salarios vergonzosos que tienen magistrados, senadores, parlamentarios. ¿Cómo se puede modificar eso? Y yo siempre traigo a colación, doctor Enrique Carlos, el modelo de Singapur. Ese es un modelo muy lejano a nosotros para poder corregir una nación en menos de 10 años. Dentro de las propuestas de gobierno de ustedes está pues el modificar todo esto, pero también está el reducir el gasto público. Dentro de ese gasto público, pues tú estabas corriendo para Senado en la lista de Salvación Nacional, hoy en día encabezas la fórmula vicepresidencial, pero lo que más vemos de fuera es ese gasto en el exceso de curules, en esos salarios vergonzosos que tienen magistrados, senadores, parlamentarios. ¿Cómo se puede modificar eso? Y yo siempre traigo a colación, doctor Enrique Carlos, el modelo de Singapur. Ese es un modelo muy lejano a nosotros para poder corregir una nación en menos de 10 años. Primero es una dictadura, ¿no? Entonces, pero que funcionó. Sí, pero usted tiene que mantener el compromiso con las formas y la materialidad democrática. Nuestra propuesta siempre basa en el respeto a la institucionalidad democrática y constitucional. Allí hay lecciones, obviamente. La pregunta sería, ¿por las buenas podemos? Tenemos que poder. Y se puede, cuando hay valor, cuando hay visión, cuando hay integralidad, cuando hay selección, y como lo decía hace un rato Carlos en otro programa, cuando hay partidos que buscan, seleccionan y determinan y capacitan el talento para dirigir lo municipal, lo departamental, lo nacional, se puede hacer la transformación. El derrotismo que implica el abandono de la estructura democrática no está en nuestro programa. Nosotros sí creemos que hay que hacer la transformación. No es un acto de fe, no somos ilusos. Creemos, por eso hemos dejado atrás tantas cosas, él y yo, y muchos otros en Salvación Nacional, para hacerle este mensaje a todos los colombianos. Apóyennos precisamente para que transformen la política, apóyennos para que
llegue la cordura, y usted muy generosamente, quiero agradecerle, nos calificó de estadistas, no, tal vez gente con sentido común y gente con propósito y con ganas de servir. Y si eso se multiplica en la burocracia del Estado, si se ajustan precisamente esas perversiones que la clase política le ha metido a la operación del Estado para beneficiarse de ella, yo creo que el país se puede y se debe transformar prontamente. Yo digo estadistas, doctor Enrique, es porque el país está cansado de políticos. Entonces, esta nueva visión que puede haber de ustedes los lleva un poco más allá. Primero porque son empresarios, están por fuera de esa matriz de vivir del Estado. Entonces, ahí cambia lo que hoy en día esas expresiones político, politiquero. Entonces, el respeto que creo que hay que darle hoy en día a esa generación nueva de líder es de estadista, de ese estadista que sale con buenos argumentos, con fundamentos, con propósitos sanos, de poder transformar una nación hacia el bien, ¿no? Y parte de ello, dentro de las inquietudes que yo tengo, ¿no será que una de ellas es crear la carrera parlamentaria? Tenemos los que hemos sido oficiales de ejército, tenemos que pasar por la escuela militar para poder ser oficiales. Los abogados tenemos que hacer 5 o 6 años de carrera, especializarnos. Los médicos tienen que vivir toda su vida estudiando. ¿Por qué el parlamentario no tiene que hacer una carrera administrativa para poder ser parlamentario? Los partidos, Rodrigo. ¿Ah? Los partidos son los que tienen que ser las universidades de los políticos. Pero tiene la capacidad de formarla. No quieren. No la tienen. Pero no quieren. Sí la tienen. ¿No quieren? Claro, Plata tienen y tienen recursos, pero como están dedicados a la reelección. Se la gastan en otras cosas. Nosotros queremos democratizar la política. El colombiano es más político de lo que cree. Lo que está es cansado es de la politiquería. Exacto. Está cansado de aquellos a los que han accedido a la política. Están cansados de esa falta de liderazgo, pero que presumen ser líderes y no están llevando a nada, y de pronto o no tienen las capacidades precisamente, o están pensando en otras cosas, o en otros intereses particulares. Pero los partidos políticos tienen toda la capacidad, apoyo del Estado inclusive, con recursos, para formar, sino que no son partidos demócratas. Es decir, para organizar la democracia colombiana, primero hay que democratizar los partidos y la política. Nosotros somos una startup de la política. Estamos cambiando y estamos rompiendo paradigmas. Y lo que queremos hacer nosotros, que en las próximas elecciones, precisamente con los avares, ya tenemos 250 personas que quieren ser candidatos de nuestro partido en las territoriales. Tienen que cumplir ciertos requisitos, se van a hacer con procesos democráticos, personas que tengan ese sello de salvación nacional, que con orgullo lo porten, y que sean personas que efectivamente estén con estos ideales, llegando a dirigir los destinos de sus regiones. Y capacidades. Sí, porque lo que vemos es otra cosa, ¿no? Vemos que llega el uno, reeligen al otro, la esposa del uno queda en un lado, la hermana del otro, y ello sucedía en la diplomacia, ¿no? La diplomacia, y eso lo digo porque tengo el honor de que mi padre fue el creador de la carrera diplomática en Colombia. Y desde ahí, el otro día yo escuchaba lamentablemente al señor presidente decir que para finales de junio le iba a devolver el 50% a los diplomáticos de carrera, los puestos diplomáticos. Entonces yo decía, entonces, ¿cómo es esto? ¿Son favores? ¿Nos representan favores? Sí, y así es en todo lado, ¿no? Así es en todo lado. Pero volviendo a la temática y un tema supremamente importante que ustedes lo manejan dentro de la perspectiva que Colombia quiere oír, y no solo Colombia, Latinoamérica, porque somos la punta de lanza, que donde esta punta caiga, se derrumba Latinoamérica. Retrocedamos unos años a lo que yo llamo el Pacto de La Habana. Un pacto que para mí es el generador del caos actual. Es el que ha generado la impunidad, ha generado esta insurgencia urbana que está plasmada desde los años 60 por Fidel Castro en su empuje a ser el emperador latinoamericano, creando toda esta insurgencia urbana que hoy en día está. Eso corrompió no solo la justicia, corrompió pues, todo, el Estado corrompió todo, y la impunidad es un tema muy delicado hoy en día, muy delicado. Me atrevo a decir que el otro día, en una declaración del senador Petro, retó, no sé si a Colombia o a quién, o a la fiscalía, diciendo que él no
deja su curul porque no hay garantías para él si deja su curul ante la justicia. Eso para mí es retar, eso es un reto. ¿Cómo podemos corregir esa transformación judicial que hubo y jurídica que ha dado 370.000 hectáreas sembradas de coca, que ocultamente no las podemos fumigar? Pues yo creo que yo no estoy muy de acuerdo con usted, o sea, eso ya venía muy mal antes de lo de La Habana. Bueno, recuerdo que ese incidente terrible de las interceptaciones del DAS a la Corte ocultó ante la opinión pública el desacierto, el desatino de esa administración, el hecho real de que lo que las grabaciones demostraban era la infiltración del narco en la Corte Suprema, y una Corte Suprema que había abandonado todo propósito de imparcialidad y al contrario actuaba políticamente en contra del gobierno de turno, en este caso era el de Álvaro Uribe. Y pues esa corruptela de las altas cortes viene del diseño institucional del año 91, que pues fue equivocado, hay que reconocerlo, y por eso hay que transformarlo, porque al entregarle las funciones electorales a las altas cortes en relación con los órganos de control y con la fiscalía y la registraduría, pues lo que ha generado es una extensión de lo que Álvaro Gómez murió asesinado denunciando, que era ese régimen de complicidades, y ha involucrado activamente al poder jurisdiccional en esa red espantosa de complicidades que hoy día tiene el país, como usted bien lo dice, en eso sí estamos totalmente de acuerdo, en la total impunidad, con una Corte Constitucional desbocada, que legisla un día sí y otro día también, por fuera de sus competencias constitucionales, desconociéndolas muchas veces, y con una rama jurisdiccional que ni le importa la mala calidad del servicio, ni se deja evaluar, ni se deja cambiar, pues llevamos 22 intentos de reforma en 20 años a la justicia y realmente los indicadores no mejoran, la atribución presupuestal aumenta año tras año y en realidad la posibilidad de cambio de ese sistema actual es mínimo. Yo creo que los ciudadanos, los que hemos dedicado tiempo a la justicia, yo soy un usuario profesional, 32 años como litigante, pues me dan un conocimiento cotidiano del drama, de la impunidad en todas las especialidades, porque la gente piensa en impunidad en lo penal, no, impunidad civil, laboral, de familia, agraria, contencioso administrativo. Entonces la transformación que proponemos es integral, es que los concursos se cumplan, que haya un sistema de evaluación externo de los jueces. Y pensamos que el diseño original de Álvaro Gómez sobre la Fiscalía era el adecuado, debería quedar sometida al arbitrio del Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo le responda al país por el fracaso de la política criminal. Hoy día nadie nos responde por la impunidad porque el fiscal es intocable y nadie asume la responsabilidad institucional de la alta criminalidad que acosa a las comunidades de manera terrible. ¿Y por qué se puede hacer eso? Pues porque ahí queda garantizado precisamente la división funcional del debido proceso. En la rama ejecutiva, unida, toda, bajo una unidad de mando, en un fiscal que proponemos sea nominado por el presidente y ratificado por el Senado, pues va a tener que acusar ante el Poder Judicial, que es donde está precisamente la dualidad garantista del debido proceso. Pero si el fiscal no investiga, si el fiscal malapropia los recursos, como está sucediendo ahora, que tenemos más fiscales que investigadores, cuando la ciudadanía lo que necesita son investigadores, y malgasta los recursos, no nombra en propiedad. El 95% de los fiscales están en provisionalidad. Los concursos de la fiscalía no se cumplen porque son cuotas burocráticas que son repartidas. Entonces, esas son algunas de las ideas. Obviamente, unificación de las altas cortes, restricción de la capacidad de generar normas sustantivas por parte de la Corte Constitucional, reforma de la JEP, que es una jurisdicción de impunidad que no cumple con la justicia, ni con la verdad, ni con la reparación. Una jurisdicción que ha costado 1,5 billones de pesos, no ha producido sino un fallo, ¿sí? y no ha abierto los macrocasos más sensibles de víctimas, porque el tema de fondo es por qué no se abre el macrocaso de violación sexual de menores y mujeres y reclutamiento forzado de las FARC. ¿Por qué no sabemos nada de FARC política? ¿Por qué no hay macrocaso de narcotráfico y guerrilla? ¿Por qué no hay macrocaso de desplazamiento de campesinos por parte de las FARC para apropiación de las tierras fértiles de Colombia?
Entonces esa jurisdicción debe ser reformada para que realmente se centre en las víctimas y no en los victimarios como está sucediendo. ¿Y cómo hacemos para salir del porqué, doctor Enrique? ¿Cómo hacemos para salir de ese porqué? ¿Cómo hay dos rutas? El referéndum, que tiene dos graves problemas. Si usted supera la recolección de firmas, tiene que pasar para el Congreso. Y en el Congreso, precisamente, ese régimen de complicidades están bastante acomodaditos. Acuérdense que la Corte Suprema es el juez del Congreso y el Congreso es el juez de la Corte Suprema. Y esa mezcla que precisamente ha venido tratando de combatirse con el Tribunal de Aforados, pues ninguno de los dos está interesado porque lo que premia es la impunidad. Y el otro tema grave del referendo es que si se lograse pasar la ley, tendría que ir a control constitucional previo. Y ahí la Corte Constitucional ha sido clara de que la justicia no se quiere dejar reformar si no es con el visto bueno previo. Yo siempre invito al diálogo. Si hay un mandato amplio para salvación nacional, yo creo que podemos sentarnos a negociar con las instituciones, la Judicatura y el Congreso, una reforma que dé garantía. La otra ruta es una ruta que no tiene control previo ni del Congreso, ni de la Corte Constitucional, y es una asamblea constituyente de propósito específico. ¿Cómo ves la parte agrícola y ese vacío que hay y esa crisis que está generando hacia el sector de alimentos en Colombia? Porque hay una crisis grande ahí. No, definitivamente no sé cuántos gobiernos que llevan manejándose el sistema agrícola mal en Colombia lo estamos ya pagando hoy. Resulta que no nos hemos dado cuenta de un tema geoestratégico, geopolítico, que es la parte de nuestro programa de seguridad, la seguridad alimenticia. Un país no puede estar tan débil como Colombia. Pasa lo de Ucrania, en donde la urea como principal insumo agrícola afecta al 93% de los productos de la canasta familiar. Y eso es parte de la inflación que estamos viviendo. Nosotros no podemos seguir dependiendo de esto. No podemos seguir dependiendo de que no haya campesinos. Recordemos que en un proceso de violencia que se vivió en Colombia, los campesinos tuvieron que emigrar del campo y formar los cinturones de miseria que hay en las ciudades. Al campesino hay que devolverlo, hay que brindarle seguridad, hay que darle conectividad en dos vías, que es las vías terciarias y en la parte de internet. Tenemos que hacerles compras justas de sus productos. Nada de esto es difícil. La verdad es que nosotros también de alguna manera vemos fácil las soluciones, sin incurrir ni en populismo, ni en estos inventos raros que hacen hoy por hoy algunos líderes que están ahorita en campaña contra nosotros, y es que simplemente démosle a los campesinos lo que tenemos que dar, démosle esa seguridad, esas vías terciarias, esa conectividad, esa compra justa que está muy fácil de dar, y verá que volvemos a tener campo, y con una política agraria clara, en donde se sepa también hacia dónde dirigirnos, porque lo otro que no hay en Colombia es un acompañamiento claro al agricultor. Y lo digo porque yo personalmente cultivo aguacate. Y en Colombia cada cual cultiva lo que quiera. Entonces a mí me gusta la granadilla, yo siempre granadilla. El país es el que tiene que decidir según los pisos térmicos, los suelos. Es más, la capacidad de exportación también. Ver cómo guía a las personas que tienen tierra y a los agricultores para que siembren los productos que el país necesita para su seguridad alimenticia, y cuáles van a ser generadores de divisa para que juntos seamos capaces de ser un gran generador. Entonces ahí es donde el Estado colombiano acompaña desde la siembra. Hay países en el mundo que con solo uno decir que pone la tierra y va a sembrar, el Estado le pone la semilla, los insumos agrícolas, y le ayuda a comercializar la cosecha. Y aquí nada de esto. Y en eso habrán programas para potencializar la fabricación de los propios insumos, que es lo que nos falta en Colombia, esa materia prima, ¿no? Hay unos que sí son, Enrique ha mencionado mucho la torta de soya, por ejemplo, en donde nosotros estamos dependiendo increíblemente del exterior, 100% de un insumo agrícola que es fácilmente producido en Colombia. La urea tenemos ciertas restricciones, pero también deberíamos haber tenido una campaña, hoy sé que sí la están mirando, gracias a la crisis en Ucrania, en donde el gas se requiere y lo tenemos, y podemos de alguna manera producir insumos agrícolas en Colombia. Podemos hacer nitrogenados verdes, podemos hacer nitrogenados grises, claro, pero no tenemos como la conciencia, el país no aterriza en una verdadera política para lograrlo. Son como políticas de Estado, no es que el país no aterrice, sino que... Y hay mucho empresario dispuesto, y hay que meterle mucho recurso. Hay mucha inversión extranjera. No, yo creo que es generar las condiciones. Mire, el gran limitador, en mi opinión, del problema agropecuario es la inseguridad jurídica. Obviamente que la inseguridad física también, pero con el tema y la manipulación de la restitución de tierras, ¿quién quiere invertir en grandes extensiones en Colombia?
Si es que comprar un título agrícola en Colombia es comprar un pleito. Y es comprar un pleito donde hay toda clase de chantajes y mitologías y entonces te puedo demandar porque mira, el papá de mi papá lo sacaron hace 40 años. O sea, hay un grave problema de inseguridad jurídica. El segundo tema gravísimo es la UAF. La Unidad Agrícola Familiar es una medida desueta, inoperante, inoficiosa. Hay que eliminarla toda en todos los pisos térmicos de Colombia y permitir que se dimensione, por una parte, un sector agroindustrial fuerte con economías a escala y resolver los problemas de los pequeños y medianos agricultores. Vías, como decía Carlos, y conectividad. Nuevas inversiones de distrito de Río sin conectividad, no hay educación en el campo. Cuando habla Carlos de ordenar las cosechas, pues primero organizar las siembras, pues lo hemos planteado, con unas centrales de acopio digitales, que no se acopia cuando ya está producido, sino que se postulan las siembras. Uno tiene que resolver el problema antes de sembrar, no ya cuando estoy con los bultos encima del taxi rural y ya estoy jodido. Entonces transformación y la tecnología está ahí y son tecnologías comunes. El 70% de la producción agropecuaria en Europa está ligada a fenómenos asociativos y mutualistas. Las mutuales y las cooperativas organizan la producción, la organizan bien y la generan con tecnología, la generan con infraestructura. Compras en bloque, y programación de siembra. No estamos hablando de ciencia de cohetes. No. Pero claro, tenemos una institucionalidad agrícola tan lamentable, con un presupuesto congelado en 2.2 billones de pesos hace más de 10 años, o más incluso, y unos ministros que lo que hacen es rendirle cuentas al Partido Conservador sobre los puestos que entregan. El 69% del presupuesto de agricultura del país se van gastos de funcionamiento en la ciudad de Bogotá. Sí, crédito agrícola. Hay 230, hemos subido 230.000 operaciones de crédito a 420.000 y se requieren más o menos 1 millón. A ese ritmo nos demoramos 92 años para poder equilibrar el crédito a la agricultura colombiana. Y se va el 90% para verlo. No está destinado al pequeño y mediano. El pequeño y mediano agricultor en Colombia, su principal problema es la falta de título. Tiene la finca, ha hecho las mejoras, tiene el derecho ya, tiene o bien la usucapión o tiene una falsa tradición porque le ha dado una parte de estos predios, o lo ha apropiado a baldíos de la nación y ha registrado su posesión, pero no hay títulos, el IGAC no funciona, entonces no tiene garantía y también no tiene seguridad. Y entonces este pequeño y mediano agricultor pues siempre se debate con un sector financiero que cuando redescuenta estos créditos de fomento lo trata como si fuera un cliente cualquiera. Eso tiene que acabarse. La nación tiene que darle garantía y el intermediario financiero, que en este caso es el mismo Banco Agrario, pues tiene que mirar con una óptica diferente la promoción de producción agropecuaria. Y cierro con un tema que creo que es determinante. Quien todavía se quiera dedicar a las ciencias agropecuarias en la educación superior, técnico o profesional o educación universitaria, nosotros proponemos que reciban crédito a largo plazo de fomento para comprar su finca y a desarrollar su proyecto y recibir capital de trabajo, que devolver, como dice Carlos, el profesional agropecuario, volverlo empresario agropecuario, los que quieran. Claro que el país también necesita buenos agrónomos y buenos ingenieros agrícolas como empleados, pero también abrirle el espacio al emprendimiento de quien sale de la universidad. Y ese nexo entre el personal formado y el campesino y el agricultor tradicional nos permite preservar mucho conocimiento. Pero algo que no podemos hacer ahorita es seguir definiendo todo esto. Nosotros aquí hablando en la sala, ¿cierto? Este ser tan bonito. Y no se ha hecho una encuesta agropecuaria en Colombia hace 20 años. Entonces, en realidad, cuando el Ministerio habla de políticas, no tiene ni idea de qué están sembrando, cómo están los suelos, cuál es el nivel de conectividad. Entonces estamos haciendo políticas a ciegas. Entonces hay que volver a hacer una gran encuesta. Y no solo el gobierno, sino también cuando ProColombia hace esos impulsos de exportación, los hace sin tener en cuenta la producción agrícola. Entonces lo compromete al país en unas producciones que no tienen. Y se le venden ilusiones a la gente. Exactamente, se venden ilusiones. Ya estamos casi por terminar nuestro programa de hoy y hay un tema que sí no podemos dejar a un lado. Las fuerzas militares, la seguridad, la defensa nacional. Como futuro presidente de Colombia,
cómo reorganiza, cómo reestructura o cómo fortalece las fuerzas militares de Colombia. De acuerdo con usted, el Pacto de La Habana, uno de los principales objetivos era romper la institucionalidad de nuestras fuerzas públicas, militares y de policía. Sí. Y creo que el daño ha sido severísimo. Muy severo. Y el derecho de operaciones que ha adoptado las fuerzas militares, pues lo tiene maniatado. Se opera con un pie en el cementerio y otro pie en la cárcel. Se opera bajo unos criterios de leguleyos. Se opera contra un enemigo perverso, que es esa mezcla espantosa entre guerrilla y grandes bandas del narcotráfico que se camuflan entre la población civil. Se opera en medio de un resurgimiento de los campos minados, establecidos por las guerrillas para defender los cultivos de manera sistemática e indiscriminada, con graves pérdidas para la vida civil y la capacidad, graves bajas en las fuerzas militares. Entonces proponemos una ley de seguridad nacional y de defensa que permita reconocer el gran fracaso de La Habana. Aquí existe un conflicto contrainsurgente vigente, extendido, financiado por una economía ilícita de la droga que nunca ha tenido como hoy la capacidad agroindustrial que estamos teniendo. O sea, nunca hemos tenido más hectáreas, nunca han producido más por hectárea y nunca han tenido más facilidad para transformarse en los cristalizaderos y llevarse a los mercados internacionales, donde la prohibición genera ese enorme valor agregado que está destruyendo al país. Correcto. Entonces necesitamos respaldar una transformación, volver a unas éticas de operaciones diferentes, realistas, siempre ligados a los derechos humanos, porque el Ejército y la Policía Nacional, a diferencia de lo que dicen tantos irresponsables líderes de nuestro país, operan siempre con la misión de juridicidad, Estado de Derecho y protección de los derechos humanos. Y lo que hemos venido viendo es cómo se denosta en nuestra fuerza pública, rompiendo la moral de combate, rompiendo la moral institucional. Tenemos problemas severos de incorporación. Por eso hemos propuesto reincorporaciones de veteranos que quieran servir, para que los jóvenes que están por allá encerraditos, muchos en centros de formación y en ministerios aquí, a operar y reemplazar con veteranos, y aquellos veteranos que todavía tienen energía y capacidad operativa a rehacerlo. Una cosa muy importante para mí, esencial, es generar una nueva lógica y ética de las operaciones que proteja a la familia militar y de policía. No podemos seguir usando los grandes traslados como castigo. Debemos generar nuevos teatros de operaciones que impliquen la calidad de vida para el soldado profesional y el nivel ejecutivo de la policía y las oficialidades, tanto en fuerzas militares como de policía. Reforma radical al régimen de sanidad, que no está satisfaciendo a nuestras fuerzas militares. Sobre todo al soldado profesional, pues hay problema con las redes, problema con acceso a las redes, hay déficit de redes. Hay que buscar las sinergias con el sector privado para llevar la mejor salud posible a nuestros veteranos. Y un tema importante, que es el tema de remuneración y ascenso, sobre todo en el nivel ejecutivo de la Policía Nacional, y de transformación del régimen pensional en un régimen que dé garantías a los prestadores, a los servidores públicos a los que les debemos tanto, pero que impida el estímulo negativo a la desvinculación. Yo creo que en un país con una expectativa de vida de 80 años, en hombres y mujeres, nuestros servidores públicos debemos aprovecharlos más. Estamos prepensionando demasiado talento que es demasiado difícil de conseguir. Son servidores que conocemos, son servidores que tenemos su historia disciplinar, sabemos de sus éxitos y los mandamos a uso de buen retiro, muchos de ellos a no hacer nada. La nación lo necesita ahora. Yo quiero transformar ese sistema para preservar más talento, buscar escenarios de decisión y mando que estén por fuera de la cadena precisamente de ascensos, pero que nos permitan seguir gozando de todo ese gran talento militar y de policía. ¿Cómo ve a nuestros países vecinos, doctor Enrique? Venezuela, Perú. Tenemos un pésimo vecino en Venezuela. Creo que de todas formas hemos pretendido cambiar el futuro de la dictadura venezolana con gestos morales. Y nos quedamos con el gesto y con todos los costos. Nos quedamos con el pecado y sin el género, nos quedamos con el pan y sin el queso. Entonces nos quedamos de solitarios, condenando la dictadura, y la dictadura le importa 5, la condena moral, y en cambio el país está sufriendo 800.000 colombianos sin servicios consulares desde hace más de 4 años.
estamos recibiendo refugiados diariamente de la crisis humanitaria venezolana. Yo propongo una transformación. Los países pueden tener relaciones sin ser amigos. No tiene uno que ser amigo. Hay que fortalecer las relaciones. Hay que buscar además una de las cosas. Si usted quiere mirar la historia, las exportaciones colombianas tienen un antes y un después, que es 2009. Colombia era un país donde había generado superávit comercial, habíamos logrado ser el primer socio comercial de Venezuela y Venezuela el primer socio comercial nuestro, y vino las diferencias políticas y rompimos la unión económica entre los dos países hermanos. ¿Quién ha sido más perjudicado? Nosotros. ¿Por qué? Porque nos queda la pobreza de Venezuela, que se traduce en 8 millones de migrantes que han pasado por refugiados, que han pasado por Colombia. 2.1 millones de venezolanos se han radicado permanentemente a vivir aquí, recargando nuestras redes de seguridad social y generando pues mucha tensión social. Necesitamos transformar eso en un escenario donde la industria colombiana, como lo hizo antes durante mucho tiempo, el agro colombiano, pueda volver a alimentar, vestir y movilizar a nuestros amigos venezolanos y resolver los problemas de frontera, resolver esos problemas de protección a las bandas criminales y al narcotráfico, para lo cual la ruptura de relaciones no ha hecho nada, porque está peor que nunca. Creo que nosotros tenemos es que mejorar nuestro poder aéreo, mejorar urgentemente nuestro poder marítimo, mejorar urgentemente nuestro poder fluvial y terrestre. No tenemos divisiones blindadas en la frontera, no tenemos poder aéreo para controlar la superioridad aérea de Venezuela, no tenemos suficiente poder marítimo para proteger nuestra soberanía marítima e insular. Entonces creo que hay que hacer una transformación radical de la doctrina de seguridad nacional y una transformación y definición del interés nacional real en nuestra relación más importante, que es esa con Venezuela. Y un segundo gran frente, que es la transformación de la política de prohibición. Estamos alimentando las economías ilegales de todos los que nos quieren destruir, a través de la minería ilegal, a través de los cultivos ilícitos, a través de la tala de especies finas. Todas esas economías ilegales financiadas con base en esa prohibición, que es la que genera el gran margen para los mafiosos, los narcotraficantes y los narcoguerrilleros. Bueno, ya llegando al final de nuestro programa, Carlos, el 7 de agosto, ¿cuál es tu propuesta como vicepresidente? Ese día, ¿qué comienza? Yo le he pedido a Enrique que, a pesar de que en nuestra agenda está la supresión de las altas consejerías presidenciales, pues un costo muy alto versus, digamos que son poco costo eficientes. Entonces, llamémosla por ahora así, sería habría que ponerle de pronto otro nombre, otra función, y es que yo quiero llevar dos cosas a cabo. Una enfocada a la reconciliación nacional y la productividad, y van de la mano. Me explico por qué. Yo creo que tenemos que dejar de matarnos los colombianos porque no nos hemos podido poner de acuerdo. Es que estas guerras intestinas para mí me parecen me dan vergüenza nacional, me dan vergüenza como colombiano. Pensar que en Colombia todavía nos estemos matando por no saber es para dónde llevar este país. El hecho de que haya una cantidad de grupos que asumen que están haciendo o llevando unas ideas y que nos matemos, alimentados por narcotráfico obviamente, y que han perdido todo su norte. Que los colombianos hasta en la cosa política vemos esos debates insulsos en donde nos queremos desmatar en vez de proponer como lo hacemos nosotros. Entonces aquí en Colombia definitivamente hay que cambiar mucho lo que estamos proponiendo. No hemos podido definir el norte y eso para mí es esa reconciliación de la que yo quiero hablar, porque la paz la trae la productividad, la paz la trae que estemos ocupados produciendo. Y ahí es donde yo quisiera enfocar en la otra que yo quiero, que es una alta consejería para la productividad. Y es que en Colombia, ¿qué pasa? Hay proyectos de interés nacional que se pierden en la tramitomanía o se pierden en unas entidades porque cada una pone lo suyo. Entonces, si Colombia decide que va a ser un puerto, que va a ser una vía, que va a ser un ferrocarril, o que tiene algún plan como país, como nación, tiene que darse. Y se tienen que articular las diferentes áreas del Estado para que eso se logre. Colombia tiene una cantidad de proyectos atrasados porque simplemente no nos pusimos de acuerdo. Y el presidente lo he visto diciendo, se hace ese proyecto minero, y nada la va y niega la licencia. Esas son cosas que uno no entiende como país. Puertos que sabemos que necesitamos, vías que hay que cruzar por el Chocó. Como es un país que está tan poco conectado, nosotros nos vamos a quedar en serio pensando que Leticia es una isla en la selva, porque no está conectada con el resto del país. Ningún dirigente, le he oído yo, que va, así nos demoremos lo que nos demoremos, a conectar Leticia con el resto de Colombia,
porque no hay una vía hacia Leticia, porque no hay una vía hacia Putumayo que precisamente nos conecte. Tenemos que estar conectados con Brasil, con Perú, con Panamá mismo. Y en Colombia nos olvidó, somos una isla, y aquí como si no pasara nada. Esto debería estar todo totalmente conectado, pero que se necesita voluntad, necesita decisión y articular. A mí me fascinaría hacerlo. Perfecto. Bueno, doctor Enrique, ya para despedir el programa, ¿qué le dice a su audiencia colombiana, iberoamericana, que a partir del 7 de agosto vamos a vivir una nueva Colombia? Primero hay que hablar del 29 de mayo. El 29 de mayo es importante que no voten con miedo, voten por lo que el cambio que sí es posible, un cambio que construya sobre lo construido, un cambio que traiga la verdadera renovación y la independencia, y para eso Carlos y yo pues hemos planteado nuestra aspiración a la presidencia, y se nos dice que no, que en la primera vuelta no hay voto de opinión. Nosotros los invitamos a votar realmente por las propuestas, por la política de ideas, por los perfiles y la convicción, y para eso es la primera vuelta del balotaje, que ya habrá tiempo en caso dado de votar con el voto útil o por el miedo en la segunda vuelta. Por favor, respáldenos a Salvación Nacional, a Carlos Cuartas y a Enrique Gómez para la presidencia, y ese es el primer paso. El 7 de agosto entrará un gobierno muy distinto, un gobierno que transforme precisamente la acción ejecutiva, que haga cumplir la ley, controle los cultivos y las economías ilícitas y transforme la forma de actuar del Estado colombiano. Bueno, agradeciendo al doctor Enrique y a Carlos la presencia hoy, así finaliza Conversamos Blanco o Negro. A nuestra audiencia latinoamericana y colombiana, muchas gracias, a nuestros coproductores, y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.